¿Cuántas veces hace falta que la vida nos incomode para animarnos a mirar hacia adentro? A veces seguimos sostenidos por lo conocido, incluso cuando ya no nos hace bien. Nos acostumbramos a pequeñas crisis, a ese ruido de fondo que nos cansa pero no nos detiene, hasta que algo cambia de verdad. En este episodio te comparto una reflexión muy personal sobre la diferencia entre las crisis cotidianas y ese conflicto interno que tarde o temprano nos empuja a transformarnos. Es una invitación a preguntarte qué te sostiene de verdad y qué pasaría si eso desapareciera. Soy Javier Aringoli y te doy la bienvenida a este espacio para compartir, para encontrarnos en nuestras propias historias y para recordarte algo importante: no estás solo. Podemos comenzar con esta pregunta: ¿cuántas crisis podemos soportar antes de dejar atrás las viejas creencias? O corrernos del camino que sabemos que no nos funciona, pero por algún motivo no queremos abandonar. Estas crisis que se acercan a nuestro conflicto interno, pero quizás hemos aprendido a soportarlas sin darnos cuenta y seguimos adelante a pesar de eso. Nos cansamos o nos peleamos con nosotros mismos, pero aún existe algo que nos hace permanecer. Estamos incómodos, sí, pero el agotamiento de no entender con claridad qué sucede es lo que no nos permite seguir adelante para abrir las nuevas posibilidades que tengo. Yo te podría decir que he vivido diversas y tantas crisis que ya hasta he perdido la cuenta. Algunas fueron muy importantes, sentidas, otras llevaderas fácilmente, pero con el tiempo descubrí una cosa: la diferencia que hay entre la crisis diaria, lo cotidiano de la vida, y el conflicto interno, que es más personal y es diferente en cada uno de nosotros. A veces grande, otras veces pequeños, pero está. Esos momentos que podemos llamar crisis, como lo hablábamos la otra vez, se dan porque en un punto la vida es así, ¿no? Suceden cosas a nuestro alrededor que tal vez no sabemos interpretar de la forma correcta y nos hacen mal, hacen una pequeña grieta que molesta, pero se sobrepasan, se entiende que es parte de la vida y uno sigue. En cambio, el conflicto es ese punto crucial en la vida de cada uno de nosotros que sí o sí nos obliga a cambiar de golpe. Es algo más interno tal vez, y lo podemos estar transitando sin darnos cuenta, porque está atado a un montón de cosas nuestras, de nuestras creencias, de los que nos conforman en sí. Muchas veces llegamos a este conflicto real cuando la vida, por así decirlo, y no quiero echarle las culpas a esa pobre vida, ¿no? Pero diciéndolo así, para que se entienda, cuando la vida nos quita esa única cosa de la que nos estábamos sosteniendo. Y ahí fue cuando yo me di cuenta de esta diferencia. Sentí que tenía fuerza para soportar las pequeñas incomodidades, el trabajo que no me gustaba, alguna que otra relación incómoda, cosas que sentían que me faltaban. Tenía el coraje para fluir ante todo eso, por más que hubiera momentos en los que me ponía angustiado, ¿no? Me ponía triste, pero no le hacía caso al verdadero problema, a ese conflicto, a esa cosa que sabía que tenía que modificar, pero en un punto me daba paja hacerlo, ¿no? Te soy sincero, como decir, bah, pasa, porque en el fondo sabía que todo lo que se venía con eso, porque hay que ser realistas, que cuando uno abre la puerta, lo que viene al principio generalmente no es el alivio que uno está esperando.
hay tantas cosas que modificar y que están muy arraigadas, que pelean también por seguir sobreviviendo, entonces no genera tanto alivio, ¿no? Entonces yo sentí que mientras me sostenía con algo, que en mi caso era el lugar donde vivía, y mirá qué loco que cualquier cosa puede ser, ¿no? Cualquier cosa puede servirnos para colgarnos, ¿no? El trabajo, tu casa, una persona, o como en mi caso era el lugar donde vivía. Siempre había querido estar ahí, movido tal vez por una idea, pero cuando la vida se mueve, esas cosas, ¿no? El trabajo, la pareja, la casa, que son externas a uno, por ende se te pueden quitar. Cuando eso sucede, uno queda sin nada. Y eso fue lo que me pasó a mí. Me tuve que mudar del lugar que siempre había querido, había amado, y era lo que me sostenía, ¿no? O sea, llegaba a mi casa, cerraba la puerta y digo, bueno, por lo menos tengo esto, ¿no? Cuando me tuve que mudar, todo me pareció injusto, ¿no? Me peleé con la economía, con los gastos, con todo, porque lo sentía así como un arrebato. Luego pasó el tiempo y un día recuerdo que me encontré haciendo algo que realmente me llenaba mucho el alma. Dejé de pensar en la incomodidad, porque era algo que no dependía en cierta forma del afuera, sino de mí. En mi caso te hablo de la escritura, y en ese momento yo lo hacía sin paga, sin siquiera incluso publicar, ¿no? Y ahí está lo loco, ¿no? Que no fue que yo me puse a probar cosas, no, siempre había escrito, siempre escribía mis pensamientos. Cuando me sentía un poco incómodo, volcaba todo en un papel. Y entonces esas cosas que no son grandes, porque uno quizás las deja de hacer porque dice, uy, no tengo tiempo, tengo que trabajar, tengo que hacer tal cosa, entonces nos dejamos para lo último, y a veces son esas pequeñas cosas que se transforman en ese sostén que puedo mantener en el tiempo, porque no depende del afuera, es algo mío. Yo con la escritura descubrí que podía sostenerme de algo que, aunque perdiera todo lo demás, eso jamás se iría de mí, porque soy yo mismo haciendo eso. Ahí creo también que comprendí esto del trabajo, ¿no? En uno, en darse cosas a uno mismo, de que dentro nuestro tenemos siempre las herramientas. Yo lo aprendí, digamos, un poco a la fuerza, ¿no? Se me tuvo que quitar lo que quería para quizás darme cuenta. Pero te digo, si ahora estás en un momento así, pregúntate, ¿qué te sostiene? Si es algo de afuera, está bien, pero adelantate a la vida, prepárate y busca esa pasión que sabes que tenés. Animate a recordar cuando eras niño, niña, qué hacías para no aburrirte o qué te apasionaba. Quizá eso es el comienzo para encontrarte de nuevo, y ahí nada ni nadie te lo podrá arrebatar. Y recordá que si aún hay comodidad, el sufrimiento puede seguir igual, lo podemos soportar. Bien, espero que te haya gustado este episodio. No olvides que no estás solo, que compartir libera. Podés contarme lo que sentís, dejar un comentario, si querés, eso siempre ayuda. Que puedas seguir el podcast también me ayuda muchísimo a mí. Debajo en la descripción siempre dejo mi mail, los datos, y recordá que todos los miércoles subo un nuevo episodio. Así que bueno, espero que te haya gustado. Un abrazo grande, nos escuchamos en la próxima y gracias. Chao.